Bien, vamos a otro tema. El gobierno ha iniciado una serie de reuniones para impulsar un acuerdo transversal en materia de seguridad. El objetivo es tener una agenda en conjunto antes de fin de año. Vamos a conversar del tema con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Hola Sebastián, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos en este día miércoles. Bueno, alcalde, la semana pasada hubo una reunión bien importante también ahí en el Palacio de la Moneda para ir abordando estos temas, darle forma también a esta agenda de seguridad y aterrizarla, ¿no? Cuando hay concordancia en que se necesitan implementar algunos apoyos. ¿Qué le parece la forma en la que se está construyendo esta agenda, alcalde, sobre todo desde el punto de vista de ustedes, de los alcaldes y de los municipios? Bueno, y junto con valorar los espacios que se han dado, que fundamentalmente han sido reactivos, porque hemos visto una situación con la delincuencia que desde mi punto de vista ya tiene ribetes de catástrofe en nuestro país y por lo tanto amerita un trato distinto al habitual. Esto necesita un plan nacional especial, partiendo por un gran acuerdo por la seguridad. A mí me gustaría que de forma más nítida se construyera ese acuerdo, se hiciera una convocatoria donde participen personas de distintas instituciones. Recordemos que esto no se trata solamente de decirle a los carabineros que pueden actuar, ¿no es cierto?, con más libertad frente al delincuente. Yo creo que aquí es fundamental que podamos también mejorar los sistemas, particularmente de, por ejemplo, generación de evidencia, apoyo a la Fiscalía, al Ministerio Público, la generación de la Defensoría de las Víctimas, el Sistema Nacional de Inteligencia, que hay que tener cuidado que no se termine transformando en burocracia, sino que realmente le entregue las herramientas necesarias a las policías como para poder generar la información que permita enfrentar sobre todo el narco y el crimen organizado. En definitiva, lo que necesitamos es que si el presidente decía que iba a hacer como perro contra la delincuencia, bueno, efectivamente yo sí creo que hay que hacerlo y para eso necesitamos que pueda morder y para poder morder hay que sacar adelante proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso y también ser mucho más nítidos para generar un gran acuerdo nacional. Sí, y sobre ese punto, alcalde, ¿hay medidas de corto plazo que se puedan aplicar, que sean efectivas? ¿Cuáles podrían ser ellas desde el punto de vista municipal, sobre todo? Desde el punto de vista municipal, lo que nosotros hemos indicado que, para que la gente entienda un poco, en la casa no existe la figura ni del guardia municipal siquiera en la legislación vigente. Lo que debiéramos hacer es generar un estatuto para funcionarios que se desempeñan en el ámbito de la seguridad municipal y que de alguna manera también partamos brindándoles a ellos los resguardos necesarios para poder cumplir su labor. Tal vez la gente no sabe que muchos de los funcionarios que trabajan en el ámbito de la seguridad lo hacen a honorarios, otros no tienen las funciones definidas por ley para poder hacerlo y en definitiva ni siquiera tienen los seguros que, por ejemplo, cuentan carabineros, PDI, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer a nivel municipal es dotar de atribuciones a los funcionarios, de la capacitación necesaria y del paraguas legal que también le dé a los municipios atribuciones claras, atribuciones que permitan de alguna manera colaborar con las fuerzas policiales y además elementos que le permitan a los funcionarios mantener su integridad. O sea, hoy día no pueden ellos portar elementos que les permitan enfrentarse con un delincuente, por ejemplo, cuando están enfrentándose con mayoristas que venden cosas robadas, etcétera. Sí. Ni siquiera está todavía la atribución del control de carnet de identidad como para los funcionarios municipales. Alcalde, y en las reuniones que han tenido, la última, por ejemplo, con el subsecretario Monsalve, ¿hay apertura de parte del gobierno a ir avanzando en este tipo de temas, en estos asuntos de corto plazo, por ejemplo? Claro, yo creo que hay disposición. Lo que sucede es que creo que el tema de la delincuencia es algo urgente. No podemos seguir dándonos vueltas, los diagnósticos ya están hechos y el que no los comparta creo que se equivoca. Aquí hay un tema muy grave, hay un tema que la encuesta de Paz Ciudadana muestra que hoy día tiene atemorizada a la gran, ¿no es cierto?, a una población, ¿no es cierto?, a un porcentaje mayoritario de la población
y que evidentemente necesita una acción del gobierno decidida y donde, como le digo, no solamente dotar de más vehículos a Carabineros, sino que también dotar de más atribuciones a los municipios, también apoyar al Ministerio Público y generar también la discusión inmediata, y eso es una facultad del presidente de la República, de diversos proyectos de ley, el que es contra el narcotráfico y el crimen organizado, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Inteligencia y el Estatuto de Protección de las Policías, además de un proyecto que creo que es fundamental, que le permita a los funcionarios municipales desempeñar ciertas labores de seguridad y también con eso colaborar con que Carabineros pueda tener el tiempo necesario para acudir a los llamados de la población, que muchas veces tienen que estar en procedimientos más administrativos y en realidad les cuesta poder desplegarse en el territorio con la cantidad de llamados que están recibiendo. Sí. Alcalde, otro tema que se ha levantado acá tiene que ver también con los recursos, ¿no? Los recursos disponibles para los municipios para poder avanzar en estas materias. ¿Hay de parte del gobierno también un compromiso en este asunto de avanzar con la entrega de recursos para la inversión, por ejemplo, en luminarias, en infraestructura pública, que es un tema que también está vinculado directamente a la situación de inseguridad, sobre todo a la percepción de inseguridad? Mira, yo creo que es fundamental inyectarle más recursos a esto. Por eso, junto a un grupo de alcaldes y alcaldesas, hace algún tiempo atrás, le hicimos la propuesta al gobierno de disponer del 2% de emergencia que permite la Constitución, ¿ya? En cuanto al uso del 2% de los recursos del presupuesto de la Nación. Y para que eso obviamente también se utilice adecuadamente. Pero quiero insistir en que hay, por ejemplo, estudios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hay estudios técnicos que demuestran, por ejemplo, que el Ministerio Público está sobrecargado, la cantidad de fiscales que posee el Ministerio Público no es suficiente para abordar la cantidad de causas que están hoy día llevando en los distintos tribunales, y así como eso, es un sinnúmero de medidas que hay que tomar. Yo creo que la situación es muy grave. La encuesta de Paz Ciudadana muestra que el 70% de la gente ya, como se diría vulgarmente, se guardan en la casa tempranito, claro, ya cuando comienza la noche. La gente está cambiando sus hábitos de vida producto de la delincuencia, y esa es una muestra de que la delincuencia está ganando, y si la delincuencia gana, va a haber más desigualdad en nuestro país, el comercio se va a venir a pique, no va a haber recaudación fiscal suficiente para financiar los derechos sociales tan anhelados por la ciudadanía y que obviamente yo respaldo. Entonces creo que esto es un sistema que necesita que de manera seria se le coloque no solo los recursos, sino que también los acentos necesarios como para abordar una multiplicidad de elementos. Sí. Esto no es solo brindarle más vehículos a Carabineros, esto es mucho más que eso, lo que se necesita. Claro, y usted planteaba la necesidad de ir avanzando rápido y en los distintos ángulos o dimensiones, digamos, de este problema, considerando además que los diagnósticos en general ya están más o menos bien elaborados. ¿Es posible levantar una agenda en todos estos temas de aquí a fin de año, como ha planteado como plazo, digamos, la ministra Carolina Toá? Sí, yo creo que de todas maneras ya está la información suficiente. De hecho, algo adicional que se ha visto durante el último año ha sido el crecimiento exponencial de los homicidios, que es algo alarmante. Incluso la impunidad que hay alrededor de los homicidios es enorme, ¿ya? Entonces, son temas que hoy día tienen que preocupar a la autoridad y tienen que generar acciones concretas y no solamente grandes titulares. Creo que ahí la pedida al gobierno y a la ministra Toá en particular es que no nos quedemos solo en los titulares y en las frases rimbombantes que han sido parte también del talón de Aquiles de la lucha contra la delincuencia, porque a veces se dicen frases muy bonitas, pero en realidad lo que necesitamos es que haya coherencia con las acciones, ¿ya? Y esa coherencia la podemos construir. Yo soy de los que quiere apoyar al gobierno, quiero que le vaya bien, y desde los municipios también nos interesa que en todo el territorio nacional haya una política de seguridad en la que se trate a todas las comunas de una manera equitativa y no tengamos, como lo que sucedió, por ejemplo, el último 18 de octubre en Puente Alto, que Carabineros, ¿no es cierto?, llegó tarde, que quien era la delegada presidencial
estuvo ausente a la hora punta de los actos delictivos. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que corregirse, ese tipo de situaciones nos parecen alarmantes y obviamente buscamos que haya equidad, pero también lo que se ha denominado habitualmente mano dura, que más que mano dura yo diría que haya mano efectiva, porque en la práctica el problema que tenemos es que se detiene mucha gente, pero es poca la que es finalmente condenada. Y ahí lo que hay que hacer es un análisis de cuáles son las debilidades del sistema, por qué se detiene tanta gente y tan poca finalmente es condenada por los tribunales. Ahí hay una brecha gigante que creo que también es parte del desafío que tiene que abordar el gobierno, tiene que reducir esa brecha. Alcalde, ahora cuando usted dice que acá hay que dejar de lado la frase rimbombante y pasar a la acción, ¿no son estos los pasos adecuados precisamente para poder avanzar en esta línea? ¿El reunirse con las distintas autoridades, generar esta agenda para llegar al Congreso con una propuesta más contundente? Creo que es una señal en el sentido correcto, pero como te decía Sebastián, hay acciones inmediatas que puede adoptar el gobierno. Entre ellas, el presidente de la República, sin ninguna demora, pudiera firmar la discusión inmediata del proyecto de ley contra el narco y el crimen organizado, el proyecto de ley del sistema de inteligencia y también el Estatuto de Protección de las Policías. Entonces, hay acciones que hoy día el gobierno pudiera estar implementando sin tener que estar esperando reuniones y acuerdos, y son cosas que van a recibir un amplio respaldo transversal, porque se sabe que son necesarias, ¿me entiendes? Ajá. Bien, alcalde Codina, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya veremos cuáles son los pasos que se dan en esta materia también en el Congreso. Gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.